bendición, lleva buenas nuevas con fuerza y pasión. Teología viva para el corazón, apologética clara que da convicción. Entrevistas llenas de fe y de luz y sorteos de libros que acercan a Jesús. Muy buenas tardes a toda la audiencia de su canal Dani Padilla 93. Hoy tengo el agrado, el privilegio de tener a un hermano que admiro mucho en la fe. Dios lo usa mucho con su don de maestro, y pues ha escrito muchos libros de apologética, y vamos a tocar uno que para mí me pareció uno de los mejores, y es 100 preguntas sobre Dios. Bien, quiero hablar un poco más del doctor Antonio Cruz, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Teología por la Theological University of America de Cedar Rapids, Iowa, USA. Ha publicado 12 libros sobre temas apologéticos, sociológicos, teológicos y científicos. Escribe las secciones apologéticas semanales Conciencia y Zoe de la revista digital española Protestante Digital. Es miembro de la Iglesia Evangélica Unida de Terrassa y profesor de la Escuela Bíblica de la misma. Está casado con Ana Viciana y tiene 2 hijos y 4 nietos. ¡Qué bendición! Bien, le doy la bienvenida al doctor Antonio Cruz. Bienvenido, doctor Antonio. Muchas gracias. Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí desde Barcelona, en España. Y es un privilegio poder estar delante de esta audiencia para presentar este libro, algunas cuestiones sobre 100 preguntas sobre Dios. Excelente, sí, este libro, como ven en la pantalla, es muy hermoso y mucho más el contenido, ¿no? Recomiendo para todos que puedan adquirir este libro. Vamos a tocar preguntas que hay en este libro y ustedes se van a dar cuenta el valor que tiene. Entonces, los invitamos a que compartan este en vivo, que le den su like, y pues este libro no puede faltar en sus bibliotecas. Bien, doctor Antonio, ¿le parece si empiezo con una breve oración? Sí, cómo no. Gracias. Gracias, Padre amado, te doy en esta tarde por tener la oportunidad de tocar este tema con el doctor Antonio Cruz. Te pido que lo puedas usar en este día, que pueda ser de mucha edificación y bendición al cuerpo de Cristo, y que todo pues lo que vayamos a hablar sea conforme a tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, a toda la audiencia que se está conectando, hoy tenemos invitado al doctor Antonio Cruz desde España, y pues es un privilegio tocar temas tan interesantes como este libro, ¿no?, que él ha escrito. Doctor Antonio, háblenos un poquito más sobre usted para que puedan conocer las personas que... Bueno, yo soy doctor en biología por la Universidad de Barcelona y también en teología por una universidad de Utah, de Estados Unidos. Desde siempre me ha interesado el tema apologético. Ya cuando era joven, casi adolescente, buscaba libros que hablasen de estos temas, pero sobre todo lo que más me motivó fue cuando ingresé en la Universidad de Barcelona en un ambiente muy secularista, donde había mucho socialismo, comunismo, era la moda en aquella época, en la España de los 70, 1970. Entonces, para presentar el Evangelio, nosotros hacíamos unas encuestas a los estudiantes y los estudiantes nos hacían preguntas. Entonces, ese fue mi motivo, es decir, intentar responder
a las preguntas de mis compañeros, que no eran creyentes, no eran cristianos, y me preguntaban sobre por qué Dios, cómo un biólogo puede creer en Dios. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué las guerras? Y eso fue para mí el detonante que me hizo investigar, que me hizo leer, buscar respuestas. No siempre las encontraba, porque en aquella época no había tanta literatura apologética como hoy, sobre todo en lengua hispana. Y bueno, ahí empezó todo. Ese fue el detonante. Excelente. Sí, en las universidades me he dado cuenta que es donde más apologética necesitamos saber, ¿no? Así es. Hay muchos profesores hoy que cuando los alumnos llegan a clase les dicen ¿cuántos creyentes hay? Y la gente levanta la mano y dice, bueno, cuando acabe el curso aquí nadie será creyente. Wow. Es decir, teóricamente eso no se debería hacer, porque claro. ni las cuestiones religiosas ni las políticas deberían tratarse así, pero desgraciadamente todavía se hace en algunas facultades. Así es, así es. Solo para comentar este punto, pues por eso que el hermano Charlie Kirk, que partió con el Señor, hacía apologética en las universidades, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta que todas las cosas que hay que defender, ¿no? De la fe. Así que por eso hoy vamos a tocar este tema y vamos a empezar ya con la primera pregunta, porque son varias preguntas y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Bien, hay una pregunta que muchos hacen, especialmente los ateos, ¿no? Doctor Antonio, ¿quién creó a Dios? Sí, esta es la primera pregunta con la que empieza el libro. Bueno, a Dios no le creó nadie porque siempre existió. Si Dios es eterno, Dios no puede haber sido creado. Todas las cosas que tienen un principio, como todos los seres de este mundo, necesitan algo o alguien que las haya hecho o que sea la causa de ellas. Pero como Dios no tuvo ningún principio, pues Dios no necesita ser creado. Por tanto, nadie creó a Dios. Si existiera un Dios que no tiene principio, tal como dice la Biblia, bueno, pues sería absurdo preguntarse por quién lo creó, ¿no? ¿Quién creó al no creado? Si hubiera sido creado, pues ya no sería Dios. De manera que estamos aquí ante una confusión de categorías. Lo que resulta sorprendente es que esta pregunta se la sigan formulando todavía muchos adultos, incluso reconocidos científicos, filósofos y pensadores. Así es. Bien. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿No es Dios una especie de muleta emocional, como argumentaba Sigmund Freud? Es cierto que la religión puede ser una muleta para algunas personas. Incluso la religión puede llegar a esclavizar a ciertas criaturas. Es verdad que algunas formas religiosas atan a las criaturas y las hacen extrañas con respecto a su entorno y a los demás seres humanos. Esto lo saben bien los psicólogos. En algunos casos, el sentimiento de culpabilidad que genera la creencia puede llegar a perjudicar la salud psíquica de los individuos y provocarle un comportamiento neurótico o un comportamiento irracional. En esto, Sigmund Freud, el gran psicoanalista, tenía razón. Para algunas personas, la religión puede hacer que se produzcan esos sentimientos que lleven a la neurosis individual o colectiva. Dicho esto, sin embargo, estas críticas no agotan la autenticidad del sentimiento religioso o de la religión misma. Es verdad que hay religiones autoritarias que poseen un marcado carácter
alienante para los fieles que las profesan, pero también existen orientaciones religiosas que se preocupan por la persona y que promueven su mejora radical. La cuestión ¿es el cristianismo una de esas manifestaciones religiosas alienantes que conducen a la neurosis, como decía Freud? Bueno, parece obvio que, como todas las creencias, la fe cristiana puede sufrir deformaciones, puede sufrir adulteraciones capaces de crear problemas psicológicos a ciertas personas. Sin embargo, el genuino cristianismo de Cristo jamás será una neurosis, sino todo lo contrario, una liberación radical del ser humano. Cuando la persona llega a conocer la verdad de la revelación bíblica, descubre la auténtica libertad. Jesús dijo que quien permanece en su palabra conoce la verdad y ésta le convierte en una persona libre. Amén. Amén. Así es. Bien, ¿es la fe en Dios opio del pueblo, como lo dice Karl Marx? Sí, bueno, esa es la famosa frase por la que se conoce, entre otras muchas, a Karl Marx. La religión es el opio del pueblo. Aunque esa frase en realidad, como tantas otras, no es de Marx, es de Bruno Bauer, Bruno Bauer era amigo personal de Karl Marx y era miembro de la izquierda hegeliana. El sentido de esta frase es manifestar que las religiones pueden llegar a ser como sedantes o como narcóticos que crean una felicidad ilusoria en la sociedad. La idea es que alguna religión puede ser como una droga que contribuye a evadir al ser humano de la realidad cotidiana, donde hay prejuicios burgueses, detrás de los que se ocultaban los verdaderos intereses, decía Marx, del capitalismo. O sea que la religión sería algo que el capitalismo usa para mantener a las personas alienadas. Y que por lo tanto Dios era solo una construcción imaginaria del hombre. Sin embargo, los pensamientos que el hombre se forma acerca de Dios no demuestran que Dios no exista. No demuestran que Dios sea solo el producto del pensamiento o de la imaginación humana. El hombre y la mujer son obra de Dios, pero Dios no es obra del hombre. Aunque la imagen de Dios que pueda tener una sociedad esté deformada, no sea del todo bíblica o esté adulterada, de ahí no se sigue en absoluto que esa imagen de Dios sea una simple ilusión. Por tanto, el ateísmo marxista es una pura hipótesis sin pruebas, dogmática e incapaz de superar la fe en Dios. Excelentes. Bien, yendo ahora a Martín Lutero. ¿Tenía razón Martín Lutero al afirmar que el Dios de los filósofos no era el Dios verdadero? Bueno, Lutero yo creo que protestaba por la influencia aristotélica, la influencia que tenía Aristóteles, el filósofo griego, en la filosofía escolástica medieval de su tiempo. El Dios de Aristóteles y el Dios de los filósofos era un Dios impersonal. Por medio de la razón, la filosofía había propuesto pues, un Dios omnipotente e inmutable y quizá eterno, pero un Dios que carecía de personalidad, un Dios que carecía de amor, de justicia y de los demás atributos mediante los que Dios se relaciona con el ser humano. Y esta perspectiva era demasiado limitada. Esto es lo que decía Lutero. Según Lutero, el conocimiento más completo del verdadero Dios permanecería casi siempre fuera
del alcance de los pensadores humanos, de los filósofos. El problema era que la filosofía estaba confinada o amordazada por la razón humana. Y por tanto, sin la revelación bíblica y sin la fe, los filósofos serían incapaces de percibir la historia completa de la humanidad y de su relación con Dios. Lutero decía que sin la Biblia, la razón no es capaz de conocer lo que Jesús hizo en la cruz, ni el significado profundo que tuvo su sacrificio. Yo creo que en este sentido, pues Lutero tenía razón. Amén. Yo también creo eso. Así es. Bien, yendo ahora a Spinoza. ¿Tenía razón Spinoza al decir que Dios es la naturaleza? Bien, Spinoza, Baruch Spinoza, que vivió en el siglo XVII, fue, como es sabido, un filósofo neerlandés criado en un hogar judío. Su familia era judía y por tanto él dominaba muy bien la lengua hebrea y las enseñanzas del Talmud se las conocía. Sin embargo, Spinoza terminó abandonando la fe judía de sus padres y se dedicó por un tiempo a desarrollar una crítica de la Biblia, crítica que acabó por granjearle la excomunión por parte de los rabinos judíos que se produjo en el año 1656. Spinoza fue excomulgado. Posteriormente se dedicó al estudio de la filosofía y a la escritura. Una de sus obras más importantes fue su Ética, ética demostrada según el orden geométrico. Fíjense que aquí me parece que está relacionando una cuestión de humanidades, la ética, con una cuestión científica, matemática, la geometría. Tardó 14 años en escribir este libro y no fue publicado hasta después de su muerte. Se publicó en 1677. En ella encontramos su pensamiento, su filosofía acerca de Dios. Se trata de una filosofía profundamente panteísta. Es decir, Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. Spinoza rechazaba por completo la idea de un Dios personal. A Dios no se le puede orar, Dios no está pendiente de tus problemas, es algo mucho más abstracto, creía él. Y desde su perspectiva, Dios, no era un ser divino que se dedica a responder las oraciones y tampoco es un Dios que inspire la escritura de los textos sagrados, porque él decía, los textos del Antiguo Testamento lo han escrito hombres y Dios no se dedica a inspirar a esos hombres. Para Spinoza, Dios era una entidad abstracta, impersonal, filosófica, ¿no? Yo creo que Spinoza no tenía razón, porque el panteísmo es muy incoherente. Cuando uno analiza, quizá después tendremos tiempo de hablar del panteísmo, vemos que el panteísmo propone una lógica incoherente. El universo es un efecto y dado que tuvo un origen, el universo tuvo un origen y los efectos requieren causas trascendentes, pues decir que el efecto y la causa son la misma cosa, que Dios y el universo, que Dios y el mundo es lo mismo, pues es una incoherencia. En segundo lugar, los atributos de infinito y eterno que Spinoza le atribuye a Dios no son compatibles con lo finito y temporal del mundo natural. Si el mundo natural fuese Dios, ¿cómo puede ser finito y a la vez infinito? ¿Cómo puede ser eterno y a la vez temporal? La confirmación científica de que el universo tuvo un comienzo es, yo creo, catastrófica para el panteísmo. Si todo es Dios, entonces los seres humanos también somos divinos, así como los animales y el resto del mundo natural. Dios deja de ser algo extraordinario si todo lo natural
es divino también. Además, esto tiene serias implicaciones para el ser humano, pues termina reduciéndolo a una forma de igualitarismo ecológico. Todos somos iguales, todos los seres y Dios, todo es lo mismo. El valor de los seres humanos no es mayor que el de las plantas y que el de los animales. ¿Y qué hacemos entonces con el problema del sufrimiento y del mal? Dios termina siendo bueno y malo a la vez, además de ser la fuente de quien emana toda bondad y toda maldad. Obviamente, por estas y por muchas otras razones, el panteísmo yo creo que es insostenible. Así es. No estamos de acuerdo con el panteísmo. Así es. Bien. ¿Estaba en lo cierto Ludwig Feuerbach al decir que Dios es un invento humano? Aquí tenemos otro filósofo importante, Feuerbach. Dios, según él, Dios sería como una proyección de nuestros deseos y de nuestras esperanzas. Eso decía él. Anhelamos que Dios exista y por lo tanto nos creemos que existe y definimos sus atributos para adecuarlos, acomodarlos a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Lo inventamos para resolver nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Feuerbach decía, el ser humano teme a la muerte, por lo tanto, inventa un Dios que nos provea vida eterna, que nos provea inmortalidad. Pero, en realidad, ese Dios no existe, decía él. ¿Tenía razón Feuerbach? ¿Es Dios un ser ficticio que inventamos para ayudarnos a lidiar con las dificultades que enfrentamos en la vida? Por supuesto que no. Yo estoy convencido de que Feuerbach no tenía razón. Mientras que los argumentos de Feuerbach pudieran quizá explicar el porqué de los dioses de la mitología antigua, de los egipcios, de los griegos antiguos o de los romanos, etc., esos argumentos no sirven para el único Dios verdadero que encontramos revelándose en las páginas de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Bueno, el Dios de la Biblia es un ser necesario. Independientemente de la existencia del ser humano, Dios es la causa inicial del universo y de todo lo que existe. Y aquí interviene el argumento cosmológico para la existencia de Dios, que presentado en su forma pues más simple viene a decir eso. La razón por la cual el universo no puede existir si no hay un Dios que lo ha creado. Dios es el creador del cielo y de la tierra y no depende para su existencia de la imaginación de los seres humanos. Es todo lo contrario. Los seres humanos no existiríamos si Dios no nos hubiese creado. Los atributos de Dios corresponden perfectamente con lo que observamos en la creación. Dios, por ser eterno, es capaz de crear lo que no es eterno, el tiempo. Por ser espíritu, Dios es capaz de crear lo que no es espíritu, la materia. Por ser omnipresente, Dios es capaz de crear el espacio. Por ser omnipotente, Dios es capaz de crear la energía. Es decir, el hombre no proyecta estos atributos sobre un ser imaginario, sino que descubre estos atributos de Dios al observar el mundo que Dios ha creado. Este es el argumento, por ejemplo, que presenta el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Él dice en el primer capítulo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer. El Dios que se nos revela en la Biblia sí que es verdad que es un Dios misterioso. Es un Dios muy complejo, que nosotros somos incapaces de entenderlo en su totalidad.
desde nuestras mentes finitas y limitadas. Por ejemplo, conceptos como la doble naturaleza de Jesús, conceptos como la Trinidad de Dios, son conceptos que no podemos entender. Así es. Pretender que nos inventamos un Dios que no entendemos, eso es absurdo. ¿Cómo se va el hombre a inventar un Dios que no comprende? Ni siquiera podemos argumentar que los atributos de Dios sean proyecciones de lo que observamos en nosotros mismos o en nuestro mundo, ya que tales atributos divinos son únicos, no los tiene nadie, nada más que Dios. Es decir, nosotros no conocemos ni observamos nada eterno en nuestro mundo. Luego, no hay nada que proyectar. Nosotros no conocemos ni observamos nada que sea omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué es lo que proyectamos? No podemos proyectar aquello que no podemos ni imaginar si Dios no nos lo hubiese revelado en la Escritura. Por otro lado, hay aspectos relacionados con el Dios de la Biblia que tampoco nos resultan muy agradables, que no son agradables para el ser humano. Por ejemplo, hemos de creer que el ser humano inventaría un Dios al que resulta imposible satisfacer por nuestros propios méritos. ¿Inventaríamos a un Dios que crea el infierno, un lugar donde todos merecemos ir? Es curioso, es paradójico que el ser humano se pase la vida cuestionando lo que Dios ha hecho y pretendiendo ofrecer una mejor manera de haberlo creado todo y luego le atribuya al hombre el haber inventado a ese mismo Dios. Además, si Dios es simplemente una proyección del hombre que solo existe en nuestra imaginación, ¿cómo explicamos el origen de la materia? ¿Cómo explicamos el origen del tiempo, del espacio, de la energía, el origen de la vida? ¿Cómo explicamos el origen de la conciencia humana? ¿Cómo explicamos el diseño tan maravilloso que observamos en las células, en biología? ¿Cómo explicamos el diseño del reino animal, de la estructura del ADN? ¿Cómo explicamos ese ajuste fino que vemos en el universo? Bueno, si Dios no es real, nada de esto tendría sentido. Así es. Bien, ¿acertó Friedrich Nietzsche al anunciar la muerte de Dios? Bien, según Nietzsche, el ser humano en el siglo XIX había llegado a entender que Dios no existía y que la idea de Dios ya no era necesaria y que, por tanto, según decía él, Dios había muerto. Este cambio de paradigma se debía en gran parte a que la ciencia y la filosofía de su tiempo proponían que el universo era gobernado por leyes físicas y no por la providencia divina. Se pensaba que Europa había llegado al punto donde ya no necesitaba apelar a Dios como fuente de la moralidad, los valores o el orden del universo, ya que la ciencia y la filosofía eran más que suficientes para fundamentar todo el ámbito natural. Ya no se necesitaba a Dios para eso. Venía la ciencia. Obviamente, yo creo que Nietzsche no acertó, ya que en pleno siglo XXI, actualmente, la idea de Dios sigue quizá más viva que nunca. Dios sigue siendo el ser que necesitamos. Pero aunque Nietzsche se equivocó al declarar la muerte de la idea de Dios, acertó quizá en sus predicciones sobre la crisis que esto provocaría si el hombre tuviera que vivir con la idea de que Dios no existe. Bueno, y cuando uno mira la historia, solamente la Revolución Rusa se tragó a más de 60 millones de personas en su intento por arreglar los problemas de la humanidad al margen de Dios. El siglo XX realmente fue el siglo más sangriento de la historia.
La nueva moralidad sin Dios dejaba mucho que desear, pero era imprescindible que el hombre estableciera su propio código moral. Según Nietzsche, abandonar a Dios era abandonar el cristianismo y era abandonar la moralidad cristiana. Luego, las consecuencias de ser desligados de Dios, de perder el temor de Dios, son innegables. Cuando se pierde la relación con Dios, cuando Dios ha muerto en el corazón, en el alma de la gente, ¿qué ocurre? Se pierde el sentido de la vida, el ancla de la moralidad, se pierde toda esperanza. En los siglos posteriores a Nietzsche, aquel optimismo humanista de Nietzsche ha sufrido terribles desengaños. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es incapaz de vivir sin Dios. Pero afortunadamente no tiene por qué hacerlo, porque Dios existe y ningún movimiento filosófico puede cambiar esa realidad. Dios existe. Amén, así es. Bien, acá hay una pregunta que, bueno, es muy importante saberlo, ¿no? Porque es según el contexto que se hace. ¿Se opone Dios a la maternidad del alquiler? ¿La maternidad de alquiler? Bueno, la Biblia no es un recetario moral de bioética, desde luego, que posea todas las respuestas a todos los problemas éticos que plantea la medicina, ¿verdad? No obstante, en el Antiguo Testamento, cuando uno lo mira con detalle, se relatan ciertas historias acerca de mujeres estériles, mujeres que no podían tener hijos, que recuerdan bastante el actual problema de la maternidad de alquiler o la maternidad subrogada. El pueblo de Israel siempre consideró la esterilidad como una grave afrenta social, como una dura prueba o incluso como un castigo divino. La mujer que no podía tener hijos se consideraba a sí misma muy desgraciada. Los hijos se veían en la Biblia como recompensa y heredad de Dios. Dice el salmista que son los hijos como flechas en mano del valiente, o como retoños de olivo alrededor de la mesa, ¿no? O la corona de los ancianos son los hijos. De ahí que cuando una esposa no conseguía pues quedarse embarazada, ¿qué hacía? Pues recurría por todos los medios a la adopción, adoptar niños. Esto solía hacerse en Mesopotamia ya, pero también en el pueblo de Israel, por medio de la entrega de una concubina fértil al marido para que éste tuviera relaciones sexuales con ella y así el hijo de esa unión pudiera ser reconocido como hijo legítimo de la esposa oficial. Esta situación es la que se expresa, por ejemplo, en la petición de Sarai a su esposo Abraham, en el capítulo 16 de Génesis. Entonces, claro, ¿podría decirse que el hijo nacido de aquella unión, Ismael, fue hijo de una madre subrogada, Agar? Las diferencias entre estos acontecimientos del Antiguo Testamento y la práctica actual de la maternidad subrogada son obvias. Hay diferencias. En el pasado era el marido de la esposa estéril quien realizaba el acto sexual con la mujer sustituta. Hoy, desde luego, esta práctica se vería pues como una forma de adulterio pactado o de fornicación y desde una perspectiva cristiana sería moralmente rechazable. Sin embargo, para la moral sexual de los hebreos de aquella época histórica, en aquel contexto antiguo, pues era aceptable y era normal la poligamia y el concubinato con las siervas. Ninguna de las partes implicadas, ni el marido, ni la esposa infértil o la concubina, tenían intención de romper el vínculo del matrimonio. Era otra cultura, era otra mentalidad. Nadie lo veía como una forma de adulterio. Evidentemente, estas costumbres sexuales fueron evolucionando poco a poco debido al influjo de Dios a través de sus mensajeros hacia un nuevo entendimiento del deber moral. Hoy, sin embargo,
la maternidad de alquiler se realiza mediante inseminación artificial o fecundación in vitro con transferencia del embrión. ¿Puede llamarse a eso adulterio o fornicación? ¿Atenta esta práctica contra la relación existente en el matrimonio? Bueno, si en aquella remota época del Antiguo Testamento hubiera existido la inseminación artificial o la fecundación in vitro, quizás Sarai y Raquel hubieran preferido esos métodos científicos que no los otros, no lo sabemos. Desde la ética evangélica del amor, del altruismo, de la entrega al que sufre, al enfermo o a quien no puede engendrar hijos, no parece, en principio, que la maternidad de alquiler basada verdaderamente en el valor de crear vida por afecto, por amor, sea algo que categóricamente y siempre se deba rechazar. Otra cosa éticamente rechazable es que se haga con fines lucrativos o que esclavice a la mujer que lo hace y se la trate de forma degradante como una esclava sexual o como una incubadora humana. Eso sí que tiene connotaciones éticamente rechazables. Así es. Y en cuanto a la información médica, ¿contiene la Biblia información médica? Bueno, la Biblia es un libro misterioso y único que, además de la revelación o el plan de Dios para el ser humano, que es el propósito fundamental de la Biblia, además de eso, contiene verdades, quizá yo diría científicas, adelantadas a su época, que no fueron descubiertas por la ciencia hasta miles de años después de ser escritas. Por ejemplo, está el caso de la simiente del hombre y la simiente de la mujer. No fue hasta que el naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, observó por primera vez en un microscopio que él mismo inventó, él mismo se construyó el microscopio, uno de los primeros microscopios ópticos que han existido. Él vio por primera vez espermatozoides humanos. Muchos creyeron, después de él, que cada espermatozoide tenía dentro un diminuto ser humano, un hombre o una mujer en miniatura, completamente preformado. Y esto se aceptó durante muchísimo tiempo. Se creía que solo los varones poseían la simiente de la vida, mientras que las mujeres eran solamente incubadoras pasivas. Hasta un filósofo griego, como Demócrito, llegó a sugerir que si el semen del varón, el semen del hombre, se depositaba en barro tibio, de este podrían surgir también bebés. Todo un filósofo como Demócrito. Sin embargo, ¿qué decía la Biblia al respecto? En el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 15, podemos leer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, que la simiente de la mujer también existe, no era solo la simiente del varón. Hoy sabemos que la simiente de la mujer son los óvulos, que llevan en el ADN de sus núcleos toda la información genética que ella va a transmitir a sus hijos. La cuestión es, ¿cómo pudo conocer Moisés que también la mujer y no solo el varón transmite su simiente? ¿Quién se lo manifestó en aquella época precientífica, que todavía no existía la ciencia? Es evidente que aquí hay una revelación divina. Otro tema es el de la vida. La vida está en la sangre, dice la Escritura. Sí. Moisés dijo a los hebreos en Levítico que la vida de la carne en la sangre está. Y hoy sabemos que en efecto estaba en lo cierto. La vida del hombre y de la mayoría de los animales depende de que los glóbulos rojos de la sangre, los eritrocitos o hematíes, puedan transportar oxígeno a todas las células del cuerpo. De manera que los glóbulos rojos
llevan el oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo y retiran de las células los desechos, es decir, el dióxido de carbono, el CO2, para que el cuerpo esté siempre limpio. Hoy sabemos que un solo glóbulo rojo puede llegar a transportar hasta 1.000 millones de moléculas de oxígeno. Y esto hace posible que todas las células de nuestro cuerpo puedan respirar continuamente, haciendo así posible la vida. De manera que realmente es así. La vida de la carne en la sangre está, tal como escribió Moisés. Pero, ¿cómo pudo saber todo esto el profeta hebreo que escribió estas palabras? Esto no se descubrió hasta el siglo XIX después de Cristo. Otro tema interesante es el de la circuncisión de los varones recién nacidos al 8º día del nacimiento. En el libro de Génesis, Dios le dice a Abraham, le da esta orden: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Por qué debía practicarse la circuncisión precisamente el 8º día y no el 6º o el 10º? Se podría pensar que quizá cuando la circuncisión se practicaba antes o después de este día, muchos bebés morían y solo sobrevivían los operados el día 8º. Y que así poco a poco pues, se iría descubriendo por casualidad esta fecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pueblos primitivos anteriores a Israel, que practicaban también la circuncisión, no lo hacían a los bebés, lo hacían a los adolescentes o a los adultos, a los jóvenes, y siempre como un rito de iniciación al matrimonio. Estos pueblos no tenían la costumbre de cortar el prepucio a los recién nacidos. Se sabe incluso que al principio se usaban cuchillos de sílex, de piedra, para esta intervención, lo cual indica la gran antigüedad que tenía esta práctica. Luego, posteriormente, fueron sustituidos por cuchillos de metal. De manera que fue el pueblo hebreo quien empezó a practicar la circuncisión a los bebés, por orden de Dios a Abraham, el 8º día después del parto, sin tener ningún tipo de experiencia previa. ¿Por qué el 8º día? Bueno, la respuesta científica no se supo hasta la década de los 30 del pasado siglo XX. En 1935, el premio Nobel de Química, el doctor Henry Dam, descubrió que la vitamina K ayudaba a prevenir las hemorragias en los niños. Esta vitamina K, que viene del inglés coagulation, produce protrombina en el hígado, la protrombina es un factor coagulante, produce los coágulos de fibrina que tapan las heridas e impiden las hemorragias. Pues bien, se comprobó que los bebés suelen nacer con deficiencia de vitamina K y que ésta solamente se empieza a producir del 5º al 7º día después del nacimiento, gracias a la acción de unas bacterias beneficiosas que hay en el intestino de los bebés lactantes. Y lo curioso es que precisamente al 8º día es cuando el porcentaje de protrombina alcanza su máximo nivel, el 100%. Dicho de otra manera, el único día en la vida de los bebés varones en que la protrombina está al 100% es el 8º día después del parto. Y por lo tanto, ese día es el más adecuado para extirpar el prepucio porque la sangre coagula pronto y la hemorragia no es tan peligrosa. De nuevo, es la misma pregunta. ¿Cómo pudieron saber Abraham y Moisés estos misterios de la bioquímica humana que no se descubrieron hasta el siglo XX? La Biblia habla también de otros temas de medicina, como la cuarentena después del parto, la prevención de las infecciones bacterianas y lavarse las manos, no tocar cadáveres, porque los cadáveres pueden transmitir bacterias. En aquella época no se conocían las bacterias. La esterilización, los lavamientos frecuentes de los judíos, los alimentos que eran beneficiosos y los que son perjudiciales, medidas de salud psíquica, por nada estéis afanosos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la Biblia contiene
muchas prescripciones que son médicas. Buenísimo. Y muy interesante, ¿no? Especialmente esa de la sangre. Bien, la antigüedad del universo que propone la ciencia constituye una evidencia de que la Biblia es falso. El relato bíblico de la creación dice que Dios formó, ordenó y pobló la tierra de seres vivos en 6 días por medio de su palabra. Esto se entendió literalmente a lo largo de la historia y en general nadie puso en duda que los días a que se refiere el texto eran días de 24 horas. Si el mundo había sido creado en una semana, pues resultaba fácil deducir que la antigüedad de la Tierra pudiera calcularse en unos pocos miles de años. Esta convicción permaneció hasta que algunos científicos, algunos estudiosos, empezaron a decir que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba, por el estudio de las rocas, por la geología. Y hoy, ¿qué dice la ciencia? Actualmente, la ciencia dice que el universo se creó hace 13.700 millones de años y la Tierra tendría unos 4.500 millones de años. Es verdad que el creacionismo de la Tierra joven sigue afirmando que el mundo tendría solo unos pocos miles de años, 6.000 a 10.000 años como mucho. Sin embargo, también hay otro creacionismo, que es el creacionismo de la Tierra antigua o el creacionismo progresivo, que interpreta los días de Génesis como grandes periodos de tiempo. El planeta sería tan antiguo como dice la teoría geológica contemporánea, y el término día se podría entender en el sentido que expresan algunos versículos de la Biblia, porque 1000 años delante de tus ojos, dice el salmista, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Por lo tanto, lo que está claro es que la antigüedad del universo que propone la ciencia hoy no está en contradicción con el mensaje bíblico, porque hay creyentes, hay cristianos que interpretan los días de Génesis como largos periodos de tiempo. De hecho, los judíos, los hebreos, nunca o pocas veces interpretaron los días de Génesis como días de 24 horas. Ellos ya suponían que el proceso creador requería mucho más tiempo. Así es. Bien, acá hay una pregunta interesante. ¿El descubrimiento de vida extraterrestre inteligente desacredita el plan de Dios? Bueno, lo cierto es que hasta el presente no se ha descubierto vida en ningún planeta, ni tampoco se ha conseguido detectar señales de radio procedentes de supuestas civilizaciones terrestres, ¿no? El físico Paul Davies, un físico famoso, escribía a principios de los años 80 del pasado siglo acerca de los problemas que supondría, decía él, para la teología cristiana el descubrimiento de individuos inteligentes de otros mundos. Y decía que este hallazgo acabaría con el cristianismo porque destruiría la idea de un Dios personal. Decía él que se necesitaría una legión de Cristos para visitar cada planeta y morir por sus habitantes, y que eso era pues una idea absurda. Desde luego, la Biblia no dice nada al respecto sobre la salvación de hipotéticos extraterrestres, pero es evidente que si existieran seres con conciencia parecidos a nosotros en algún remoto lugar del universo, serían también criaturas de Dios, porque Dios lo creó todo. Y con toda seguridad, Él habría diseñado un plan específico para responder a sus propias características y a sus propias necesidades espirituales. Esto no lo sabemos. Nada sabemos de esa especie de exoteología. Sin embargo, desde que Davies manifestó estas ideas, han pasado ya 40 años
y las esperanzas de encontrar extraterrestres son cada vez menores. Hoy ya casi nadie o muy poca gente habla de extraterrestres inteligentes. Se habla quizá de vida microbiana en otros mundos, pero ni siquiera se ha encontrado vida microbiana. El escepticismo se ha empezado a apoderar de los astrónomos y muchos se atreven a confesar que quizá estemos solos en el universo. Si esto es así, Dios no tendría por qué haber adoptado forma de ningún extraterrestre, como irónicamente decía Davis, sino solo encarnarse en un ser humano de carne y hueso como Jesucristo. La fe cristiana acepta que Cristo murió en la tierra para poner al hombre en paz con su Creador. Esto es lo que dice la Escritura y lo que hasta el día de hoy permite creer también la ciencia. No estamos solos en el cosmos porque también está Dios, quien nos hizo para que tuviéramos comunión, relación con Él. Por eso el ser humano experimenta una necesidad innata de trascendencia, una necesidad de Dios que algunos equivocadamente intentan satisfacer por medio del naturalismo o de los extraterrestres. Muchos prefieren creer en los extraterrestres que creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Así es triste, ¿no? Que pueden llegar a esto. Bien, si Dios es trascendente, ¿cómo es que podemos conocerle? Es verdad que los seres humanos solo podemos conocer a través de nuestros sentidos. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, presión, etc. Es decir, si existe algo más allá de nuestros sentidos, de lo que nosotros podemos ver, oír, tocar o gustar, pues no podemos conocerlo. Hasta cierto punto este argumento es lógico y es racional. Sin embargo, hay algo que no tiene en cuenta este argumento, y es el hecho de que Dios ha podido querer manifestarse al ser humano. Dios ha podido querer revelarse. Dios se ha dado a conocer al hombre de muchas maneras diferentes. Primero, por ejemplo, Dios se ha revelado a través de la creación. El mundo natural nos introduce en muchos de los atributos de Dios. Observando la naturaleza, no podemos dejar de ver las huellas divinas en todo lo creado. Precisamente uno de mis últimos libros se titula así, La huella de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos lo explica con toda claridad, como hemos dicho antes. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Otra forma en la que Dios se ha dado a conocer al hombre es a través de las Sagradas Escrituras. Dios se reveló a un grupo selecto de hombres y de mujeres y les inspiró para que escribieran esas revelaciones. Las Escrituras son las que hoy conocemos como la Biblia. La Biblia es un libro único en la historia de la humanidad, pues proviene literalmente de la mente de Dios y fue escrito por medio de autores humanos bajo inspiración divina. Esta revelación es la más completa, ya que Dios no solo revela detalles acerca de sí mismo, sino que también nos permite verle interactuando con el ser humano en diferentes situaciones. Quizá la forma más impactante en la que Dios se ha revelado al hombre es a través de Jesucristo. Dios se introdujo en el mundo que Él había creado a través de la encarnación, del misterio de la encarnación de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y el apóstol Juan confirma la deidad de Jesús al llamarle verbo, verbo eterno de Dios, y decir, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Dios no hubiese escogido revelarse a la humanidad, tendríamos que darle la razón
a esta postura agnóstica o atea. Nosotros no tenemos manera de conocer a Dios, a no ser que Dios escoja revelarse a nosotros. Afortunadamente, Dios se ha revelado claramente en la Escritura y también en la naturaleza, de manera que no hay excusa para no creer en Él y para llegar a conocerle personalmente. Así es. Bien, ¿por qué no creer en muchos dioses tal como propone el politeísmo? El politeísmo es incoherente en sí mismo, como hemos dicho antes. Si consideramos el concepto judeocristiano de Dios, que Él es la causa inicial de todo lo que existe, Dios es un ser único, Dios es un ser no causado, no ha tenido una causa que lo generara, Dios es un ser necesario. Esto crea un fuerte contraste con el politeísmo, que propone dioses que por lo general son parte de una larga cadena de causa y efecto, dioses que comienzan a existir como hijos de otros dioses, como creados por otros dioses. Aquí es muy importante distinguir entre la causa inicial del universo y lo causado, lo que es todo lo demás. Y esto nos conduce, como decíamos también antes, al argumento cosmológico. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. El universo comenzó a existir, luego el universo requiere una causa. Una de las implicaciones de este argumento es que dicha causa inicial pertenece a un tipo de realidad diferente. La causa existe fuera del sistema, fuera del universo. Por lo tanto, el concepto de muchos dioses que forman parte del mundo causado es un concepto incoherente. Si son dioses, no pueden pertenecer al mundo causado. Y si pertenecen a él, entonces, pues no son dioses, ya que el verdadero Dios, con mayúscula, por definición, precede a la creación y existe independientemente de ella. Como los dioses del politeísmo existen dentro del universo, no son eternos. Estos dioses tuvieron que comenzar a existir junto con o después del universo. Por tanto, no serían dioses, sino criaturas procedentes de una causa eterna que lo trasciende todo. Por otro lado, si existieran muchos dioses, ¿qué ocurriría? Que unos se limitarían a otros. Pero Dios, por definición, es ilimitado. No puede tener límites. También tenemos el problema de la definición de Dios. La causa de todo el mundo material, por definición, no puede tener limitaciones en el tiempo, en el espacio, limitaciones de poder, limitaciones de inteligencia, etcétera, etcétera. Por tanto, es incoherente argumentar a favor de múltiples dioses, ya que eso equivale a limitar a cada uno. Aunque solo existiese un dios, además de un dios adicional, además de Dios, pues Dios ya quedaría limitado, ya no sería ilimitado. Si existieran varios dioses, pues estos tendrían que distinguirse entre sí. Sin embargo, un ser que es absolutamente perfecto no puede carecer de nada, tiene que tenerlo todo. La Biblia deja claro en el libro de Deuteronomio estas palabras. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios. Así es. Si Dios es espiritual, ¿por qué se refiere la Biblia a los ojos de Dios, sus oídos, sus manos, sus dedos? Bueno, porque Dios tiene que comunicarse con el ser humano. Dios, para comunicarse con las personas, por medio de su revelación escritural, pues tiene que superar las limitaciones de la comprensión humana. Dios se revela usando un lenguaje humano para que lo entendamos, a pesar de que este no sea exacto con relación a Dios. Este tipo de vocabulario en teología se llama un antropomorfismo.
que se deriva del griego y significa en forma de hombre. Es decir, Dios se describe a sí mismo apelando a la forma y a las cualidades humanas. A pesar de que Dios no tiene ojos literales, como nosotros, Dios nos revela que sus ojos lo ven todo. Dios no tiene oídos, pero nos habla de cómo sus oídos lo oyen todo. De esa forma nos hace entender que Él está al tanto de todo. Al hablar de su poder, Dios se revela como todopoderoso. Al hablar de su presencia en todo lugar, se revela como omnipresente. Al hablar de su conocimiento, se revela como omnisciente. Todas estas palabras, sí, se quedan cortas para definir a Dios y tienden a ser imprecisas, pero le comunican al ser humano lo fundamental que Dios desea que sepamos de Él. Así es. Bien, acá hay una pregunta también que ha sido un poco, bueno, cuando se habla de esta pregunta, pues hay una especie de debate. ¿Es María la madre de Dios? Yo creo que no. Yo creo que no y voy a explicar por qué. Dios es eterno. Y un ser eterno, como hemos dicho antes, no comienza a existir. Por tanto, no tiene madre ni padre. Dios no puede tener madre ni padre porque Dios ha existido siempre. Además, los seres humanos somos creación de Dios. Antes de que María existiese, Dios ya existía. Es más, antes de que existiese ningún ser humano, Dios ya existía. Podemos incluso argumentar que antes de que existiese el universo, Dios ya existía. Entonces, parece absurdo decir que un ser creado, como María, sea la progenitora de su propio creador. Eso es incoherente. Sin embargo, esta pregunta no es completamente irracional, porque María es la madre de Jesús. La bendita Virgen María, tal como la presenta el Evangelio, la bienaventurada Virgen María, es la madre de Jesucristo. Si Jesús es Dios y María es su madre, entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, a primera vista parecería que María sí es la madre de Dios. Y esto nos deja con una aparente paradoja. Sin embargo, cuando nos detenemos a considerarlo bien, nos damos cuenta de que aquí no hay contradicción. La respuesta está en las dos naturalezas de Jesús. Jesucristo es el Dios eterno, el creador del universo, pero a la vez es un ser humano, es un hombre que nació, vivió, murió y resucitó. Jesús, según nos lo presentan los evangelios, es 100% Dios, 100% divino y 100% humano a la vez. De manera que en su deidad Jesús es eternamente Dios y por tanto no tiene madre. Sin embargo, en su forma humana, Jesús sí comenzó a existir y la Biblia le llama su encarnación. María fue escogida por Dios para cumplir una misión importantísima, ser la madre de la naturaleza humana de Jesús. Es decir, María fue el canal o el puente por el cual Dios tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Por eso María tiene un papel importantísimo, tal como explica el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Sin duda hay misterio aquí. El misterio de la encarnación es un misterio que la ciencia no puede explicar, ya que Jesús, como hombre, fue hijo de María, pero como Dios fue el creador y el salvador de María. Amén, así es. Bien, esta pregunta es muy importante. Si Dios es omnisciente, ¿por qué puso el árbol del bien y del mal en el jardín? Bueno, Dios creó al ser humano con la finalidad de que éste le amara, de que el ser humano tuviera una comunión con él. Sin embargo,
es imposible amar si no se es libre. Para escoger amar a Dios, los hombres y las mujeres deben tener también la opción o la posibilidad de no amarlo. Para escoger obedecer a Dios, el hombre debe tener la opción de no obedecerlo. De no ser así, el ser humano sería menos que perfecto, sería incapaz de cumplir el propósito principal para el que fue creado. Sería un autómata, sería un robot programado, como uno de esos muñecos que se les da cuerda y siempre dicen I love you, ¿no? Enfrentados con la opción de comer o no comer del árbol, es decir, de obedecer o no obedecer, ellos usaron su libertad para escoger no seguir las instrucciones de Dios. La imperfección, el mal, entró así en el mundo natural por el mal uso de la libertad que se les había otorgado. La colocación del árbol en el huerto del Edén, acompañado de su prohibición, tenía un propósito en la mente de Dios. El propósito no era, como dicen algunos, destruir al hombre, sino darle la oportunidad de escoger libremente amar a Dios. La conexión entre amar y obedecer es bastante obvia y Jesús lo dice claramente en el Evangelio de Juan. En Juan el capítulo 14 se dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Acaso no sabía Dios que Adán y Eva le iban a desobedecer? Claro que lo sabía. Dios no solo vio las consecuencias temporales de la caída del hombre en el huerto del Edén, sino que vio lo que le costaría a él, a Dios, tener que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Eso ya lo sabía Dios. Dios ya sabía los resultados finales de toda la obra redentora. Y es entonces cuando pronunció las palabras poderosas: hagamos al hombre. A pesar de que Dios sabía todo eso, Dios decide crear al hombre. Y ese es el mayor acto de amor del universo. El universo fue creado con un propósito. Dios elaboró el plan perfecto para el cumplimiento de ese propósito. Si hubiese un plan mejor para lograr el objetivo, Dios lo hubiese implementado, ya que Dios sabe los resultados de cada plan posible. Es así como la omnisciencia de Dios impacta su obra creadora. Y a muchos, a veces, les gusta pensar en cómo Dios lo podría haber hecho mejor. Claro. O incluso que ellos lo hubieran hecho mejor que Dios, ¿no? Simplemente hubieran eliminado el árbol y todo hubiese salido bien. ¿No nos parece un poco arrogante pretender saber mejor que Dios cómo hacer las cosas? Dada nuestra omni-ignorancia, ¿no nos parece absurdo asumir que nosotros somos más capaces de Dios que Dios? Bueno, tampoco podemos ser demasiado severos en juzgar, yo creo, a Adán y a Eva. Pues nosotros pasamos frente al árbol prohibido cada día y son más las veces que comemos de él que las que nos abstenemos, por desgracia. Cuando nos detenemos a considerar el cuadro completo, es decir, la obra maestra del creador del universo, no queda otra respuesta razonable excepto reconocer que Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Sí. No solo sabe lo que está haciendo, sino sabe la mejor manera de hacerlo. Y frente a los detalles de la creación y los procedimientos de Dios, por misteriosos que estos nos parezcan, solo podemos, yo creo, responder con humildad. Y nuestra humildad es evidencia de que reconocemos que nosotros no somos Dios y no somos mejores que Dios. Así es. Bien, si Dios inspiró la Biblia, ¿por qué contiene errores y contradicciones?
Bueno, sí, es cierta esta pregunta. La simple lógica sugiere que si Dios inspiró a los hombres que escribieron los distintos libros de la Biblia, esta no debería contener errores ni contradicciones de ningún tipo, puesto que Dios no se puede equivocar, ni Dios miente, ni es el propósito de Dios confundir a nadie. Entonces, ¿por qué hay discrepancias? Porque hay, por ejemplo, aparecen a veces errores cuando uno lee en Segunda de Crónicas 22:2 y lo compara con Segunda de Reyes 8:26. En la primera cita se dice que cuando Ocosías comenzó a reinar, el rey Ocosías, tenía 42 años, mientras que en Segunda de Reyes se dice que Ocosías, cuando empezó a reinar, solo tenía 22 años. También en el mismo libro de Crónicas se informa de que Salomón poseía 4.000 caballerizas o 4.000 establos para los caballos y 12.000 jinetes. Esto se dice en Segunda de Crónicas 9:25. Pero en algunas versiones antiguas, en Primera de Reyes 4:26, se dice que Salomón tenía 40.000 establos, no 4.000, sino 40.000. Hay varios ejemplos de este tipo, que parecen aparentemente desavenencias bíblicas, y esto, precisamente, eso ha dado lugar a varios libros, a varios diccionarios y enciclopedias de dificultades y aparentes contradicciones de la Biblia. ¿A qué se deben estos dos errores mencionados? ¿Cuántos años tenía realmente Ocosías cuando comenzó a reinar en Judá? ¿Era cuarentón o era veinteañero? Bueno, se trata de un claro error de copista que se resuelve fácilmente por el contexto. Según Segunda de Reyes 8:17, el padre de Ocosías, que se llamaba Joram, era de 32 años cuando se convirtió en rey de Judá y estuvo reinando durante 8 años hasta su muerte. De manera que Joram murió a los 40 años. Si su hijo Ocosías hubiera tenido 42 años al sucederle en el trono, habría sido 2 años mayor que su padre. Esto no puede ser. Claro. Lo cual es imposible y resuelve el error en favor de los 22 años. O sea que cuando empezó a reinar, Ocosías realmente tenía 22 años. Con la cuestión acerca del número de las caballerizas del rey Salomón, pues es un error también de copista, un error similar. Se confundieron los términos hebreos, el término 4 y el término 40, ya que son visualmente muy parecidos en hebreo. Es posible que cualquier mancha en el manuscrito hubiera podido hacer que este término no se distinguiera bien y, por tanto, indujera a error, a confundir 4.000 con 40.000. No obstante, del contexto se desprende también que Salomón disponía de 1.400 carros. Esto lo leemos a lo largo del libro de Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas, primer capítulo, y en el 9. La proporción de 4.000 caballos para 1.400 carros de combate es más lógica que la de 40.000 caballos para 1.400 carros, por lo que el número menor de estos animales es el que parece más razonable y el que sería verdadero. Los errores que aparecen en las distintas copias, en las distintas versiones de la Biblia, se deben fundamentalmente a equivocaciones de los copistas, ya que estas anomalías resulta que no figuraban en los manuscritos originales. Los copistas judíos eran tan escrupulosos en su trabajo que escribían exactamente lo que leían, aún a sabiendas de que el original del que copiaba podía contener errores. Sin embargo, ninguno de estos errores afecta al sentido de ninguna doctrina de la Biblia y menos aún al mensaje principal de la misma. Así es. Bien, en cuanto a la inmutabilidad de Dios, la pregunta dice, si Dios es inmutable, ¿por qué dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Es cierto que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes
en los que parece que Dios se arrepienta o que Dios Sí. cambie de opinión. En diferentes lugares de la Escritura lo vemos, en Génesis 6:6, en Éxodo 32:14, en Segunda de Samuel, en Jeremías, en Amós, etc. Sin embargo, ninguna de estas expresiones significa que el Creador se haya equivocado en sus planes eternos y que tenga que modificarlos, igual que hacemos los humanos en tantas ocasiones. Algunas versiones bíblicas traducen el término se arrepintió por lamentó, que es un poco diferente, que expresaría mejor la idea de que a Dios le preocupa el pecado humano y se duele a causa del mismo. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, Génesis 6:6, Sí. pues le está asignando una cualidad humana a Dios para explicarnos cómo se sentía el Creador por culpa del pecado del hombre. La idea es comunicar a las personas el profundo dolor que Dios experimenta por culpa de la maldad humana. Porque la Escritura siempre presenta a un Dios personal, a un Dios muy cercano al ser humano, que nos conoce profundamente y que sufre con nuestras transgresiones. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 leemos, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es evidente que si Dios lo sabe todo, si Dios es eterno e inmutable, no va a cambiar de opinión en el sentido de arrepentirse de algo o de reconocer que estaba equivocado. A nosotros puede parecernos que cambia de opinión desde nuestra perspectiva temporal y finita. Sin embargo, desde su perspectiva eterna, Dios no puede cambiar. Lo que ocurre es que solo se puede comunicar con nosotros por medio de lo que hemos comentado antes, de una revelación antropomórfica. Es decir, hablándonos en términos humanos temporales que podamos entender, rebajándose a nuestro nivel. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios, el libro de Génesis dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Es que acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios, que lo sabe todo, ¿no iba a saber dónde se había escondido Adán? Claro que lo sabía. No está preguntando por su localización física, sino por su condición espiritual. ¿Dónde estás tú en relación conmigo? ¿Sigues siendo el mismo de antes o es que tu corazón ha cambiado? Incluso eso también lo sabía Dios. Dios sabía si el corazón de Adán había cambiado, porque Él conoce los secretos del corazón, como dice el salmista en el Salmo 44. Él sabía dónde estaba el ser humano y lo que hay dentro de su corazón, pero deseaba que fuera el propio hombre quien se diera cuenta de lo que había hecho. Dios busca a Adán en el huerto, sabiendo que ha pecado y sabiendo dónde se esconde, pero lo explica desde nuestra perspectiva humana, finita y espacial. De la misma manera, lo que a nosotros puede parecernos un cambio de opinión o que Dios se arrepiente de sus intenciones previas, es solo un lenguaje antropomórfico para que lo entendamos. Dios no se sorprende nunca de nuestras decisiones, porque las conoce desde la eternidad. Él sabe la elección que hará cada persona desde antes de la fundación del mundo. Él lo sabe todo. Cuando Él dice, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 18, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Una manera humana de hablar, puesto que Dios sabe desde el principio quién se va a arrepentir y quién no. Él hace que todas las cosas contribuyan a sus planes eternos, a su voluntad suprema, en la cual, dice Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Bien, si Dios es bueno, ¿por qué mandó a matar a tantos inocentes en el Antiguo Testamento? Ciertamente, el Antiguo Testamento relata acontecimientos violentos, ordenados por Dios, que pueden escandalizar al hombre moderno,
sobre todo a quienes no creen en Dios y, por tanto, los que no aceptan su soberanía universal. Pero también pueden escandalizar a los propios creyentes que no aciertan a comprender por qué un Dios misericordioso pudo ordenar supuestamente la desaparición de pueblos enteros. Algunos creen que la Biblia es más violenta incluso que el Corán, mientras que otros, por ejemplo, el biólogo ateo Richard Dawkins, acusan a Dios de ser una especie de monstruo malévolo, y él lo define así con una frase muy larga, todos los defectos de Dios. Pero tiene razón Dawkins. El libro de Josué dice, por ejemplo, que Josué, por orden divina, conquistó y mató a todo lo que tenía vida de las montañas del Negev, Josué 10:40. Sin embargo, poco tiempo después, cuando los israelitas empezaron a ocupar la tierra de Canaán recién conquistada, se dice que cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó de la tierra. Esto lo dice en Jueces, capítulo 1, versículo 28. La pregunta es, ¿cómo hubieran podido los hebreos someter a los cananeos y obligarles a pagar tributos si estos habían sido exterminados varios años antes por ellos mismos, por los hebreos? Es evidente que la conquista de la tierra de Canaán, llevada a cabo por los hebreos, dirigidos por Josué, no supuso la aniquilación total de la población. La expresión matar todo lo que tenía vida es solo una forma exagerada de hablar, una hipérbole habitual en aquel contexto para decir que la victoria había sido general. Probablemente muchos cananeos salvaron su vida huyendo a las montañas y regresando después de que el ejército de Josué se fuera a pelear otras batallas más al norte. De hecho, la arqueología ha confirmado que en la Edad de Bronce, que era la época de Josué, las ciudades cananeas estaban constituidas por fortines militares donde vivían mayoritariamente soldados. El resto de la población se dedicaba sobre todo a la agricultura y habitaba en áreas circundantes de dichos fortines, no dentro, sino fuera. Los más grandes podía haber centenares de soldados en el fortín, por lo que la orden de matar a todos los habitantes de tales ciudades se refería solo a los militares, no a los civiles. Como decimos, estos seguramente habrían podido escapar pronto a las montañas. Hay que tener en cuenta también la titularidad de ciertas tierras de Canaán. Conviene recordar que los antepasados de los israelitas, como Abraham, Isaac y Jacob, habían vivido durante más de 2 siglos, más de 200 años en territorio cananeo. En ese tiempo habían adquirido legalmente buena parte de aquellas tierras e incluso habían enterrado en ellas a sus seres queridos. Esto lo vemos en Génesis 23, capítulo 25, en el 33 y en el 50. Al salir los hebreos de Egipto y deambular durante 40 años por el desierto, se dirigieron finalmente a Canaán porque allí tenían derechos sobre las propiedades de sus antepasados y sobre todo porque desde la perspectiva bíblica la conquista de Canaán no se considera como la usurpación de una tierra ajena, sino como la toma de posesión de algo que les pertenecía porque Dios así lo había prometido en diversas ocasiones. Otro dato que a veces se pasa por alto es que la conquista del territorio de Canaán por parte de Israel fue, entre otras cosas, un acto de legítima defensa. Cuando los israelitas se aproximaban a Canaán, después de su largo éxodo desde el país del Nilo, diversos pueblos cananeos los atacaron sucesivamente, como vemos en el Antiguo Testamento. Israel tuvo que defenderse de estos ataques para no perecer y desaparecer como pueblo. Sin embargo, a excepción de Canaán, cuya conquista Dios permitió debido posiblemente a su inmoralidad, al paganismo, al estilo de vida licencioso, la maldad del amorreo, dice la Biblia,
había llegado a su colmo, en Génesis 15, a Israel se le prohibió ocupar la tierra de otras naciones vecinas, como Moab, como Amón y Edom, ya que estos pueblos eran los propietarios legítimos de sus tierras. Pero la tierra de Canaán, los hebreos tenían derecho sobre ella. La guerra en el mundo bíblico es un drama humano que puede expresar el combate espiritual entre Dios y las fuerzas del mal. Yahvé lucha contra el pecado y contra quienes lo propagan. Por eso cuando el pueblo elegido le da la espalda a Dios, cuando los hebreos, los mismos hebreos, empiezan a adorar a dioses ajenos, pues Yahvé no duda ni un instante y lo combate. Yahvé combate al pueblo hebreo como combate a los enemigos de Israel. Los dioses paganos de los pueblos que rodeaban al pueblo elegido eran dioses guerreros. Sus luchas divinas se concebían como el origen de las guerras humanas y cada país o cada ciudad tenía su propio dios y el dios que aparentemente les protegía de sus enemigos. Y es en este contexto bélico donde hay que entender las guerras antiguas de Israel. Sin embargo, lo que no aparece jamás en la Biblia es el concepto de guerra santa o de guerra de religión, el deber de propagar la fe por medio de las armas. El pueblo hebreo, a diferencia de otras culturas de la antigüedad, combate por su existencia, no por su fe o su religión. Y según esta concepción, era Yahvé quien peleaba por su pueblo y no al revés. Dios no tiene más remedio que presentarse ante el ser humano a través de lo que éste es realmente. Dios se muestra así porque el hombre era así en ese momento. Tal es el precio que hubo que pagar para que la humanidad empezara a ser transformada. Dios se rebaja a la estatura mental y moral del ser humano de aquella época para poder manifestarle su plan de salvación. A los ojos del hombre del Antiguo Testamento, Dios no es violento, a pesar de actuar así, porque no quebranta su alianza. Pero aquel tiempo ya pasó, junto con la ley del talión, y el Nuevo Testamento nos muestra que la verdadera naturaleza de Dios no es ni mucho menos la del Jehová de los ejércitos, sino la que nos muestra Jesucristo. Así es. Amén. Bien, quiero hacer la última pregunta. Me parece muy interesante. Si Dios es uno, ¿cómo puede ser a la vez trino? Bueno, esto es un misterio. Este es el misterio de la Trinidad. Y siempre ha sido un tema de debate. Cómo las doctrinas que contienen misterios pues siempre han fomentado la curiosidad humana y el interés de aquellos que anhelan la gloria de haber resuelto ya el misterio. Sin embargo, no todos los que profundizan en los grandes misterios de Dios lo hacen por razones tan superficiales. Muchos deseamos entenderle hasta donde nos sea posible y como una expresión de nuestro amor por Él. Entendemos que Él se nos ha revelado a través de las Escrituras para que le conozcamos y con mucho entusiasmo aceptamos el reto de elevar nuestros pensamientos a cosas sublimes y a cosas difíciles de entender. La Trinidad de Dios es un misterio teológico que solamente conocemos por la Biblia, por la revelación especial de Dios y no por medio de la naturaleza. Aunque es difícil de entender y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es innegable que se trata de una doctrina muy bien establecida en las Escrituras. Además, es importantísima para el cristianismo, ya que se centra en la identidad de Dios y particularmente en la deidad de Jesús y del Espíritu Santo. En las Escrituras se dice que hay un solo Dios y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se les asignan los nombres, los atributos y las acciones que solo pueden atribuirse a Dios. Por ejemplo, vemos que el Hijo dice ser Dios, se hace igual a Dios,
precisamente por eso lo mataron a Jesucristo, los judíos. Y el Hijo acepta la adoración de los humanos como si fuera Dios. Se equipara a Dios en autoridad y acepta la oración como Dios. De igual manera, el Espíritu Santo es equivalente con el nombre de Dios. Tiene todos los atributos de la deidad: omnisciencia, omnipresencia, santidad, verdad, vida, y realiza los actos de Dios. Podemos, por tanto, ver la Trinidad implícitamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No obstante, a través de los siglos ha habido serios errores doctrinales con respecto a la Trinidad que yo creo debemos evitar. Los dos errores más comunes son lo que se llama el triteísmo, que dice que son tres dioses en vez de uno. Y otro error es el sabelianismo o modalismo, que dice que Dios es una sola persona que se manifiesta en distintas formas. A veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Estos y otros errores parecidos se han debatido ardientemente durante siglos. La postura ortodoxa se alcanzó en dos concilios particulares que fueron fundamentales para la consolidación de la doctrina de la Trinidad. Uno fue el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, en el que se aclaró y se confirmó la deidad del Hijo frente a la postura herética de Arrio, el arrianismo, que decía que en contra de la divinidad de Jesús. Jesús no era Dios, decía Arrio. Y el segundo concilio fue el de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. Ahí se confirmó también la deidad del Espíritu Santo frente a la postura herética que se llamaba el macedonianismo, que negaba que el Espíritu Santo fuera Dios. Y el debate continúa hasta hoy. Hoy este mismo error se conoce como la posición de los unitarios o solo Jesús, independientemente de cómo le llamemos. Es la negación de la Trinidad basada en negar la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo personalmente en el misterio de la Trinidad, algo que no se puede entender, pero pienso que es una doctrina que, aunque Trinidad, la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, es una doctrina bien fundamentada. Así es. Bien, le agradezco, doctor, por este tiempo. De verdad que a todos los que nos apasiona la apologética, la teología, pues nos ha sido de gran edificación. Y pues quisiera ver que nos recomiende más de sus libros, que nos hable, por favor. Sí, este libro, 100 preguntas sobre Dios. Hoy solo hemos tocado algunas, pero hay muchas más. Sí, así es, así es. Sí, recomiendo que adquieran este libro, lo tengan en su biblioteca, porque de verdad que nos ayuda mucho en defender nuestra fe en este tiempo que hay tantos ataques a Cristo. Pues aquí el doctor nos explica pues de una manera muy sabia cómo hacer defensa, ¿no?, de nuestra fe. Sí, sí, doctor. Bien, pues ya estamos, ¿no? Sí, ya entonces. Sí, estaba agradeciéndole a usted, doctor, y también a toda la audiencia que se ha conectado, pues que compartan este en vivo, que le den su like, y pues le agradecemos este tiempo. Muchas gracias. Antonio. Gracias. Gracias a toda la audiencia que se ha conectado también. Hasta otra ocasión. Adiós. Gracias, amén. Buenas noches.